días, el Señor les bendiga. Ya estamos aquí nuevamente en su programa Desafiándote a Crecer. Hoy lo vamos a hacer dentro de casa por el motivo de que se están arreglando ciertas cosas en la radio. Entonces nos tocó ahora hacerlo en casa. Dios les bendiga, ya estamos aquí. Hoy espero que se conecte con nosotros el pastor Tito Granja, como también nuestra hermana Birmania, que yo sé que ellos ya se están conectando con nosotros por medio de las redes. Vamos a empezar el tema de hoy, no sin antes primeramente saludar a todas las personas que se conectan ya con nosotros, a todas aquellas personas que siempre lo hacen, que cada domingo al mediodía, desde las 12 del meridiano hasta las 2 de la tarde nos reunimos aquí y estamos siempre llevando una palabra poderosa. Ustedes saben, siempre estamos por Radio Central Candela 95.9 FM. Hoy no lo vamos a hacer por medio de la radio, sino que lo vamos a hacer por medio de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos de que ustedes siempre están con nosotros cada día domingo. Y a veces cuando no pasamos el programa, muchos nos preguntan qué pasó, dónde están. Entonces no queremos ser, diría yo, un poco descortés y no hacer el programa. Porque a la final este programa no se debe a nosotros, sino que el programa se debe directamente a ustedes. Así que desde ya le damos la bienvenida, esperando que todos nos podamos conectar. Yo espero que los hermanos que están unidos con nosotros en este sentir tengan la oportunidad de poderse conectar con nosotros. Ya se están conectando, ya lo estamos viendo. Es maravilloso saber que están con nosotros. Más que todo, dándole gracias al Señor por este tiempo, dándole gracias al Señor y a ustedes que día a día, domingo tras domingo, están con nosotros. El tema de hoy va a tratar de la sucesión de Elías con Eliseo. Y nos vamos a Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Y dice en el primer versículo, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Gloria a Dios. Te damos gracias, como le decía, Padre amado, ten tú el control de este tiempo, que sea tu palabra divina, tu palabra perfecta, llegando a los corazones de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros compañeros y amigos que se unen a esta transmisión. Bendícelos, Padre bendito, y sé tú abriéndole sus corazones para que puedan entender tu palabra, sea abriéndole tú su entendimiento para que puedan disfrutar y saborear esta palabra tan perfecta y tan deliciosa que traes tú el día de hoy para cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos. En el primer versículo dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ustedes van a notar que el primer versículo nos habla ya directamente del acontecimiento que va a llevar este capítulo. Pero si nosotros analizamos bien, en el segundo capítulo nos habla de dos temas importantes. Primeramente nos habla de Gilgal y después nos habla de Betel. ¿Qué es Gilgal? Es el lugar donde Josué, cuando él tomó la posta de Moisés, acuérdese bien, Josué estaba llorando la muerte de Moisés y Jehová le dijo que dejara de llorar, que tomara ya posición, porque él era el que iba a tomar la tierra prometida. Ahora, importante esto y tan maravilloso es que nosotros podemos ver claramente que Josué toma valor, toma mucho valor, porque la palabra ahí mismo le decía en Josué capítulo 1:9, dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo. Cuando Jehová le habla esto a Josué, es una parte donde nosotros tenemos que entender que Jehová nos habla a todos de igual manera. De pronto yo no sé qué problema estarás pasando tú
o cuál es la oportunidad que Dios te está dando para que hagas algo grande de acuerdo al propósito de Él en ti. Y llega un momento que Dios te empuja, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. A veces nosotros nos esforzamos, pero no tenemos esa valentía para llegar a los lugares donde Dios nos quiere colocar. A veces tenemos argumentos, tenemos pretextos, siempre estamos diciendo cosas que no nos ayudan a ir adelante. Porque tenemos temor, porque nos sentimos que no lo podemos hacer, que de pronto no era merecedor de aquello. Te cuento algo, no somos merecedores de nada. Ni tú, ni yo, absolutamente nadie tiene la capacidad de decir yo me merezco tal cosa. No, no te lo mereces tú, no me lo merezco yo. Pero el infinito amor que tiene Dios hacia nosotros, la infinita misericordia que Dios tiene para ti, para mí, es la que nos lleva a nosotros a este tiempo. A hacer las cosas esforzadas, a hacer las cosas con valentía. Y dice, porque yo, tu Señor, Jehová, estaré contigo. Entonces, ¿qué más promesa, qué más juramento de parte de Dios cuando usted automáticamente toma ese valor y hace lo que Dios le envía a hacer? Hay muchas cosas que Dios nos envía a hacer y nosotros no las queremos hacer. ¿Por qué motivo? Porque a veces creemos que nosotros no somos capaces para hacerlo. Que de pronto la otra persona que está al lado nuestro o el que está frente de nosotros es la única persona que tiene la capacidad. Pero yo les cuento algo, Dios nos dio capacidad a todos. Dios me dio capacidad a mí, te dio capacidad a ti. Solo es de esforzarte y de ser valiente. Ahora, después de aquello, dice que Josué tomó a todo el pueblo de Israel y se fueron encaminando para llegar a Jericó. Jericó era el primer lugar donde ellos iban a tomar posesión de la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, la tierra de leche y miel. Es maravilloso escuchar esto porque Dios nos da tantas promesas a nosotros. Lo que pasa es que las promesas no vienen gratis, las promesas vienen con tu esfuerzo. Las promesas no vienen solamente porque Dios colocó eso, sino vienen con tu esfuerzo y vienen con tu valentía. Ahora él tenía que tomarlo, pero ¿qué pasa? Se encuentra en un Jordán. Llegan al Jordán y tenían que cruzar el Jordán. Y sabes que a veces cuando tú vas camino a hacer algo para Dios o camino para hacer algo importante, siempre se aparece tu Jordán. Y allí es donde nosotros vamos a ver con quién andamos. Si verdaderamente nosotros le creemos a la palabra de Dios cuando dice esfuérzate y sé valiente. Y dice que llegaron al Jordán y Dios le habló a Josué para que encaminara a los sacerdotes, a los levitas, los que llevaban el arca del pacto. Y cuando llevaron el arca del pacto, dice que ellos colocaron los pies en agua y automáticamente las aguas se secaron y se abrieron a un costado. Esto es lo maravilloso, esto es lo interesante, que cuando tú estás con Dios, todo se te abre. No hay nada, absolutamente nada que no se te pueda abrir en tu camino. Dios quiere que tú entiendas que todo lo que se te pone ante ti, mientras tú estés con Él y seas esforzado y valiente, todo va a abrirse. Y aquí una demostración tan grande es como decir algo sobrenatural, un fenómeno sobrenatural, porque el agua que corre por el río, por la cuenca, diría yo, de las aguas, no lo puede mover nadie, solamente que vengas con una maquinaria y rompas y vayas abriendo, pero eso te va a tomar tiempo, te va a tomar muchos años o meses, quién sabe cómo tengas que hacerlo. Dividir a un río por la mitad, que no corra agua ni de la izquierda ni la derecha, es algo increíble. Y esto era lo que estaba sucediendo. Dice que se abrió el Jordán y ellos pasaron, y no pasaron por en medio del lodo, no, dice que la tierra automáticamente quedó seca. Y cuando ellos cruzaron el Jordán, dice que Dios le habló a Josué y le dijo que consiguiera a 12 príncipes de cada tribu y fueran al Jordán y sacaran cada uno una piedra. Yo diría una piedra inmensa, grande así, que ellos se la treparon al hombro y la llevaron a la orilla. ¿Por qué llevaron esto a la orilla? Porque dice la palabra que era para recordarle a los israelitas que un día ellos cruzaron ese Jordán. Hubo un momento donde ellos pudieron cargar estas rocas y colocarlas, las 12 piedras, dice, y hicieron un monumento ahí para demostrarle
por la eternidad al pueblo de Israel que un día cruzaron el Jordán. Es maravilloso lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Que hay cosas que pueden ocurrir en tu vida, pero así mismo como ocurren en tu vida, tú estás en la capacidad de poderle demostrar al mundo que Dios hizo algo en ti. ¿Sabes qué es lo triste? Que a veces nosotros recibimos la bendición de Dios y no nos acordamos ni recordamos a los demás lo que Dios hizo en nosotros. Yo me acuerdo un día, estábamos en la congregación y una persona fue sanada. Fue sanada ahí instantáneamente. Ella misma lo gritó y lo dijo que había sido sanada. Yo no le voy a decir la enfermedad ni le voy a decir qué persona era. Pero me llamó mucho la atención que a los pocos días, porque esto fue grabado, ella también dio su entrevista allí. Y a los pocos días ella llamaba diciendo que por favor la sacaran de allí porque ella era una persona pública y no deberían de colocarle allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros a veces queremos darle la honra al hombre, pero cuando se trata de Dios no se la queremos dar. Yo me gustaría que el pastor Tito Granja, que me está viendo, se dé cuenta que en la parte de abajo hay un hombrecito con una imagen más pequeñita, que le accione ahí para yo poderlo hacer ingresar al programa. Si me está escuchando, pastor Tito, ya le digo, a donde está la camarita al ladito, en la parte de abajo, hay un hombrecito que está como en forma de una fotito. Tóquele ahí para yo poderlo hacer ingresar. Bueno, y como le estaba diciendo, y eso es lo que sucede. Todas las maravillas, todas las cosas que Dios hace para nuestra vida, nosotros a veces nos quedamos con el milagro. Nos quedamos con lo que Dios hizo en nosotros. Y la gente te ve y dice, oye, pero yo sabía que tú estabas con una enfermedad y ahora te veo que estás sana. Ah, no, es que ya me sané. No quieren darle la gloria a Dios. No se trata de darle la gloria al pastor, no se trata de darle la gloria a quien oró por usted, porque a la final él solo oró. Él solo lo tocó. Quien realmente le da la sanidad se llama Dios. Se llama Jehová, se llama Cristo Jesús, se llama Jesús, Mashiach, como usted lo quiera llamar, pero se llama Dios. Es allí donde nosotros tenemos que entender, es allí donde nosotros tenemos que palpar esto que Dios nos está dando el día de hoy. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, reconocer que tenemos un Dios que está con nosotros, pero cuando recibimos el milagro, cuando vemos que Dios hace algo grande y maravilloso en nuestra vida, nosotros tenemos que colocar monumentos, así como lo hizo Josué con el pueblo de Israel, para recordarle a sus hijos, para recordarle a su simiente, que el quien hizo toda esa maravilla no fue Josué, sino que fue Dios. Entonces, cuando ellos llegaron allí y colocaron las piedras, estas rocas, dice que a ese lugar le llamaron Gilgal. Y es allí donde nosotros ya podemos entender claramente que Elías y Eliseo se encontraban en Gilgal. Él dice, ellos venían del Gilgal. En el primer versículo, el segundo dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Ahora, miren lo que pasa aquí. Luego de aquello, después de que él estuvo en Gilgal, ya nosotros ya entendemos que Gilgal quiere decir donde colocaron las piedras, cuando por primera vez Josué con el pueblo de Israel estaban tocando la tierra prometida. Y ellos ya habían cruzado el Jordán, ahora ya estaban del otro lado. Entonces, desde allí, ellos ya habían colocado el monumento, ya habían colocado sus piedras, indicando que ahora sí, esta tierra es nuestra. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora dice que Elías tenía que ir a Betel y le decía a Eliseo que no vaya, que se quede. Y él decía, vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Él no lo dejaba porque él sabía lo que Elías tenía. Y él tenía que recibir algo de parte de Elías. Ahora, dice que iban a Betel. Ahora Betel también tiene su historia. Y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención cuando comencé a leer este capítulo. Porque Elías va de lugar en lugar, pero cada lugar tiene su historia. Cada lugar tiene una historia diferente y es maravilloso, es tremendamente maravilloso, porque nosotros podemos ver claramente que nos muestra otro acontecimiento. Y este acontecimiento es Betel. ¿Qué es Betel? Betel es el lugar donde se encontró un día Jacob. Jacob, al cual lo llaman el usurpador, el ladrón. Bueno, le dicen un sinnúmero de cosas a Jacob que yo respeto lo que los demás digan, pero yo no creo eso. Yo no creo que este hombre, a Jacob, le hayan llamado el usurpador. ¿Por qué razón? Porque Jacob viene de una promesa. Jacob viene de una profecía. Jacob, cuando estaba
dice, en el vientre de la madre, cuando él iba salió, dice primero de Esaú, pero Jacob le cogía del talón a Esaú, y cuando ellos salieron, dice la palabra, que vino palabra de Jehová a Rebeca, y le dijo que Jacob era el que iba a reinar, que Jacob era el que iba a tomar posesión de la tierra, y que el hermano mayor era el que le iba a servir a él. Entonces ya no había otra cosa más, sino que ya la profecía estaba dada. Eso era lo que iba a ocurrir. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya ellos están grandes, imagínense que Esaú era el hombre que iba a cazar, el hombre que traía la comida, mientras Esaú era el que iba a cazar, pero Jacob estaba en tienda, Jacob estaba relajado, Jacob estaba contento de lo que él estaba haciendo y vivía cómodo, mientras este hombre que era Esaú era el que salía a la pesca, salía a la casa y todo, y era el que traía el alimento a casa. Pero lo que me llama mucho la atención es que a veces ocurre que usted tiene un padre al cual él se direcciona a amar a un hijo más que al otro. Yo no sé si a usted le haya pasado algún día en su vida, pero siempre ocurre. Hay padres que siempre tienen un apego más por un hijo que por el otro. Y eso es lo que a veces le daña los corazones a muchos hijos, porque ellos se dan cuenta que un padre ama más al uno que al otro, por ciertas razones, porque de pronto él es el más frágil, o es el que mayor hace las cosas y el otro no las hace. Entonces siempre hay una inclinación. Y era lo que estaba ocurriendo con Esaú. Esaú era el que cazaba, Esaú era el que traía todas las cosas. Entonces ya Isaac había puesto sus ojos en él. Había visto que ese era su hijo predilecto, era su hijo el que podía reinar, el que podía tomar la posesión de él cuando él falleciera. Ahora ya Isaac ya estaba ciego, ya se le estaban acabando sus fuerzas. Y él viene y dice: Esaú, anda a cazar un alimento que yo necesito para que tú lo hagas, porque tú lo vas a preparar y me lo vas a dar de comer, porque hoy día te voy a bendecir. Entonces, cuando él va a salir a hacer aquella hazaña, ya la madre Rebeca había escuchado aquello. Entonces le dijo: Jacob, ven, que tu padre le va a dar la bendición a Esaú y tú eres el que tienes que tomar esa bendición. ¿Por qué? Porque Rebeca no lo estaba haciendo porque no lo quería Esaú, si Esaú también era su hijo. Lo que pasa es que ya había una promesa, y hay muchas personas que se olvidan de aquello. Se olvidan que Dios da promesa, que Dios da profecía. Y cuando Dios le da su profecía y Dios ya le encargó a usted un asunto, usted tiene que cumplirlo. Rebeca sabía que si Esaú tomaba posición de lo que estaba dejando Isaac, ella iba a tener problemas con Dios, porque ya Dios se lo había dicho, ya Dios le había anticipado que el que iba a tomar posesión de aquello era Jacob. ¿Por qué? Porque ya Jacob estaba predestinado para ser Israel, para ser el pueblo santo, el pueblo escogido por Dios. Tal vez muchos no puedan entender esto, porque a veces nosotros escuchamos ciertas versiones y nos quedamos con esa versión y listo. Pero yo les puedo decir claramente que si ustedes se van a la escritura, se van a dar cuenta que el día que está dando a luz Rebeca, la profecía llegó para ella, llegó para decirle que el que iba a tomar la primogenitura de Isaac no era Esaú, sino que era Jacob. Llegó este hombre, tomó la posesión de Esaú, ¿y qué sucedió? Jacob estaba cómodo. Jacob era el hombre que estaba arreglándose en las carpas, era el que cocinaba, porque acuérdense que el mismo Esaú, pensando que la primogenitura no tenía muchas cosas, lo que le dijo fue: mira, dame de comer ese plato de lentejas y toma, porque no entendía lo que estaba entregando. A veces nosotros tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. Dios nos dio un lugar donde establecernos, donde estar cómodamente, pero llega un momento nosotros que salimos de aquello. Salimos, dejamos a un lado lo que Dios nos ha dado, porque nosotros tenemos nuestro pensamiento y nuestro criterio de hombre, y no tenemos el criterio ni siquiera a pensar cómo Dios puede pensar de lo que nosotros estamos haciendo. No es que yo ya tengo, mire, hoy día escuchaba una palabra de parte de nuestro apóstol Nuestro Montero, y me llamaba mucho la atención, porque decía que cuando a ti te humillan, se te daña el corazón, pero cuando a ti te exaltan de lo que tú eres también. Y a veces tenemos que ver en qué lugar estamos en lugar de exaltación o en el lugar de humillación, porque todo te puede dar, o sea, todo puede llegar a tu vida. El día que te exalten, te llega el ego. El día que te humillan,
lo primero que te llega es el resentimiento, la falta de perdón, raíz de amargura y un sinnúmero de cosas que terminan ¿en qué? En venganza. Entonces esto es lo que Dios nos manifiesta a nosotros por medio de su palabra, de que este Saúl ahora estaba herido, ahora estaba enojado. Mire que tanto era el enojo de este hombre, en ese entonces yo creo que era algo natural, de quererlo matar al hermano, porque le había quitado la primogenitura. Pero si él era consciente, el hermano no le había quitado absolutamente nada, sino que él se lo dio en una bandeja de arroz con lentejas. A veces nosotros hacemos aquello, a veces nosotros nos dan la oportunidad de estar en lugares de privilegio, y estamos en el lugar de privilegio, y nosotros lo tomamos como poca cosa, y lo tiramos por allí, porque ya se nos subió tanto el ego, que nosotros creemos que si nosotros no estamos, no está nadie, que si nosotros no vamos al culto, el culto no tiene unción, que si nosotros no predicamos, no hay sanidad, no hay milagro. Y esa es la gran equivocación que tenemos siempre. Es una equivocación tremenda, que cuando nosotros no entendemos este mensaje que Dios nos da. Dios quiere que nosotros podamos entender claramente que es necesario que nosotros lleguemos a la plenitud de Él, pero nosotros vamos a llegar a la plenitud de Él cuando nosotros entendamos muchas cosas que están escritas aquí en la Biblia, que nosotros no hemos podido aún poderlas descifrar. La palabra del Señor tiene tantos misterios, la palabra del Señor tiene tantas cosas que a veces nosotros no entendemos por dónde empezar. A veces tenemos un empleo y el empleo nos va dando la oportunidad de ir escalando lugares muy altos, y cuando usted se da cuenta, esa persona que llegó tan alto, un día de allá es derribado y sacado de aquel puesto. Y aquel que está barriendo la institución, aquel que anda por ahí limpiando los vasitos, sirviendo el cafecito, a ese nadie lo toca y nadie lo bota, porque ese hombre sabe en qué lugar se encuentra. A veces cuando estamos en lugares altos, no nos acordamos en qué lugar estamos ni de dónde venimos. Y eso es importante. Esaú se había olvidado de aquello. Esaú había salido a hacer cosas que no tenía que hacer. Primeramente, entregar la primogenitura por un plato de lentejas. A veces nosotros entregamos lo que Dios nos ha dado como bendición por un plato de lentejas. Hay hombres que tienen su esposa, tienen su hogar muy bendecido, no le falta absolutamente nada, y llegan y se van a la calle y entregan toda su familia, todo su hogar por un plato de lentejas. Yo no sé el día de hoy por qué tú estás entregando lo que Dios te dio. ¿Cuál es diría yo, cuál es tu forma de pensar cuando tienes algo y lo entregas por un plato de lentejas? Hay muchas cosas que nosotros entregamos al enemigo, abriéndole puertas para que entren a nuestro hogar por un plato de lentejas. Y tal vez es como parafraseando lo que estoy diciendo al hablar del plato de lentejas, pero usted sabe de lo que le estoy hablando. Usted sabe cuál es el plato de lentejas que usted se está comiendo el día de hoy. ¿Cuál es el plato de lentejas que usted está disfrutando de él? ¿Cuál es el plato de lentejas que ha hecho de que su hogar no funcione bien? ¿Qué ha hecho que su economía no funcione bien? ¿Qué ha hecho que su enfermedad esté al borde de llevarlo a la muerte? ¿Cuál fue el plato de lentejas que tomaste? Porque a veces yo digo, y a veces decimos, no, es que Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa a nosotros. Mire, absolutamente nada. Y se lo voy a explicar por qué. Porque primeramente, todo lo que pasa en su vida, todo lo que sucede en su vida, solamente sucede por lo que usted hace. Porque Dios a usted hasta el día de hoy no le ha dicho, venga, búsqueme. Hasta el día de hoy no le ha dicho, ¿sabe qué? Hágame el favor y venga a mí. No, Dios no actúa así porque Él es un caballero de principio. Es un verdadero caballero. Él a usted lo llama, pero el que tiene la decisión de ir es usted. El que hace las cosas bien o mal es usted, porque usted es el único que tiene la decisión. Porque la misma palabra dice que nos dio libre albedrío. Dios nos dio la potestad de nosotros ir y tomar la tierra, ir y multiplicaos, dice, multiplicaos y señorear la tierra. Eso es lo que el Señor nos envió. Lo que nos estaba diciendo, usted es el dueño absoluto de lo que pasa en su vida. Si Dios no le hubiera dado libre albedrío, Adán y Eva de pronto no hubieran pecado. Pero tenían que pecar, tenía que suceder aquello, porque si no, usted y yo no estaríamos hoy día en camino a la salvación. Porque Israel tenía que pecar. Y Israel
tenía que no recibirlo al Mesías, al Cristo, a Jesús, al que vino a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no estábamos en el lugar donde estaba el pueblo de Israel, porque Dios, sus ojos solo estaban para Israel. Pero cuando Israel, dice la palabra en Juan capítulo 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién se estaba refiriendo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era el pueblo de Israel, era la gente que estaba haciendo religión, a los religiosos. A ellos fue a buscar a Jesús, porque de ellos era que venía toda la salvación para Israel. Pero ellos estaban tan metidos en la religión, tan metidos en la palabra, que se olvidaron del amor, se olvidaron de la misericordia. Y eso fue lo que trajo Jesús, a demostrarle a ellos que usted no puede hablar de la palabra, usted no puede hablar de la ley si usted no tiene amor en su corazón, si usted no ama a su prójimo, si usted no ama a Dios como dice que lo ama, porque amarlo a Dios es amar a su prójimo. Pero si usted no ama a su prójimo, ¿usted cómo puede decir que ama a Dios? No hay en ningún lugar una palabra que a usted le dé la facultad de decir, no, yo puedo odiar a los demás y lo amo a Dios. No, es que no funciona así la palabra. La palabra funciona cuando usted acciona a amar a su prójimo. La palabra dice, primeramente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, le está indicando a usted que si usted se ama a sí mismo, usted puede amar a su prójimo. Y si usted ama a su prójimo, entonces usted también está amando a Dios. No pueden haber dos cosas diferentes. No puede haber una idea diferente cuando Dios solamente le dice a usted que aprenda a amar. Si usted aprende a amar, usted va a aprender a perdonar. Si usted aprende a amar, usted va a tener misericordia a los demás. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es darle el trato a las personas que no se lo merecen. Saludos a Wilson Osorio, a Nelson Guadalupe que están con nosotros, a Miguelina Viveca y a muchos los que se están conectando con nosotros en esta transmisión. Sí, es importante que usted sepa esto. Es muy importante que usted sepa esto porque Dios quiere traernos a nosotros una visión diferente en estos tiempos que están tan difíciles, donde el amor de muchos se ha enfriado. La palabra en Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Usted cree que cuando Él estaba hablando en tiempo futuro, ese futuro ya no se volvió nuestro presente? Ya es nuestro presente. Ya mucha gente ya no ama a su prójimo como a sí mismo. Si no, no estaríamos viendo todas esas atrocidades que el día de hoy estamos viendo por todos los lugares. Porque es terrible, terrible, terrible lo que está sucediendo. Y no nos estamos dando cuenta que después del 12 y antes del 12, usted se va a dar cuenta que todos son principios de dolor. Que ya estamos a la puerta de la venida del Mesías y aún nosotros no nos hemos dado cuenta. Es lo más terrible. Es sumamente terrible no entender este mensaje. Una lucha aquí porque nuestro pastor Tito está tratando de conectarse en vivo, pero hasta el día de hoy estamos haciendo los trámites, pero no llega. No sé qué estará pasando, no sé qué estará sucediendo, pero bueno, esperemos que pronto se pueda conectar con nosotros. Y estábamos hablando de que se había ido a Betel, dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y estamos hablando de qué fue lo que pasó con Jacob. Jacob llega, en ese momento, en esa precipitada carrera, él sale de la casa y se va. Y dice que llega a un lugar donde él le da sueño, se acuesta y coloca una piedra como almohada. Y dice que cuando estaba allí en su sueño, ve una gran escalera. Y al fondo de la escalera dice que lo veía Dios. Y veía que subían y bajaban por aquella escalera ángeles. Ángeles subían y ángeles bajaban, ángeles subían y ángeles bajaban. Y dice que él se despertó y tuvo gran temor y dijo, wow, pero en este lugar que estoy es un lugar muy, pero muy terrible. Entonces dice que ahí él colocó un monumento donde él ahí le dijo al Señor que él iba a cumplir lo que él le enviara. Y desde ese día, Jacob se fue, llegó donde consiguió a sus mujeres, donde fue bendecido, donde cambió su historia, donde nacieron sus hijos.
Y es donde ahora, el día de hoy, nosotros podemos hablar del pueblo de Israel. Y ese lugar, dice, le llamó Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Desde ese día él colocó casa de Dios. Ahora le tengo algo aquí. La palabra dice que Jacob vio que ángeles subían y ángeles bajaban por esa escalera. Yo me preguntaba, porque una vez escuché esta palabra, y decía que si los ángeles tenían alas, ¿por qué caminaban por las escaleras? Ahora, la pregunta es, ¿será que todos los ángeles tienen alas? ¿Será que todos los ángeles que usted ha visto o ha escuchado tienen alas? Bueno, dejémoslo así nomás. Solamente le doy como para que ustedes investiguen. Y dice el versículo 3 de Segunda de Reyes capítulo 2. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, calla. Si Eliseo sabía que Elías ya estaba por partir, ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo a Eliseo? Eliseo andaba con un profeta reconocido, un profeta de nombre, un profeta de oficio, un profeta que tenía la palabra en su boca de parte de Dios. Entonces, quiere decir que ese transitar de estar con el profeta, ya algo se le había pegado a Eliseo. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos que la cabeza de nuestra congregación es el que nos va a llevar a nosotros a un tiempo de bendición, es el que nos va a llevar a un tiempo de conocimiento, es el que nos va a guiar para nosotros poder en cualquier rato despegar. A veces nosotros no despegamos porque nosotros estamos buscando a Raimundo y todo el mundo para que nos hable en el oído. Entonces no escuchamos la voz de Dios porque aprendemos a escuchar la voz del hombre. Y lo que Eliseo estaba diciéndole a ellos: mira, callar, ellos sí sé. Y él sabía, pero no hablaba. Por eso le dije callar, porque los que estaban hablando no era él, sino los que estaban hablando eran los hijos de los profetas. Esta es otra historia. Esta es una historia muy interesante porque usted se va a dar cuenta que cuando Elías estaba, habían hijos de profetas, habían escuelas de profetas donde ellos se reunían y hablaban de estos temas, de lo que es la profecía. Y me llama mucho la atención de que ellos estaban preocupados porque ellos como profetas también ya sabían que Elías iba a partir. Y empezaron en una búsqueda, en una persecución de Elías y Eliseo. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron después a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callar. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Ahora, después de ese transitar, de haber ido de Gilgal a Betel, ahora de Betel iban a Jericó. Si usted se acuerda que era Jericó, Jericó fue la primera ciudad que tomó, la ciudad más grande que tomó Josué con Israel. Y dice que fueron y comenzaron a sonido de trompeta y comenzaron a derribarse los muros. Ahora, cualquiera dice: no, pues los muros son como los muros de mi casa, una pared subí y se cayó. No, dice que los muros eran que un carro, de los carros que ellos decían carros, que eran las carretas que jalaban los caballos, dice que podían pasar un carro de ellos en el muro. O sea que ese muro era sumamente ancho y grande, y ese muro fue derribado por Jehová. Ahora había que derribar muros, había que derribar murallas gigantescas para poder llegar a donde tenían que llegar. Es igual. ¿Cuál es la muralla que usted tiene? No importa la muralla que se le haya colocado en su presente, la muralla que se haya colocado delante de usted, la muralla que se haya colocado alrededor suyo, que no lo deja caminar. No importa el gigante, no importa la muralla. Lo que Dios le está diciendo, que si usted está con Dios, toda muralla, todo muro será roto, todo muro será cortado, todo muro será derribado. No tenga miedo. Por eso dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, y no temas, que yo estoy contigo. Eso es lo que le estaba diciendo Jehová a Josué, y es lo que estamos viendo el día de hoy. Son murallas a las cuales nosotros tenemos
que aprender a derribarla, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Es lo que usted tiene que hacer. Hoy día que usted está pasando problemas, hoy día que usted se encuentra en situaciones adversas, que usted de pronto está asustado, usted quiere salir corriendo, usted no sabe qué hacer, doble rodilla, porque Josué no es que va a la guerra y toma posesión de Jericó, no. Josué primeramente tenía que tener un encuentro con Dios. El problema es que nosotros no queremos tener encuentro con Dios. Usted quiere que sus días se terminen, sus días difíciles, y empiecen días de bonanza, días buenos. Los días buenos y los días de bonanza van a empezar cuando usted comience a caminar con Dios. Es que a veces nosotros queremos que se derriben las murallas de Jericó, pero nosotros no queremos tener un encuentro con Dios. Nosotros queremos salir del problema que estamos, salir de la aflicción que el enemigo nos ha colocado, que se ha sitiado en nuestro barrio, se ha sitiado en nuestro hogar, se ha sitiado en todos los lugares donde nosotros estamos, pero no queremos buscar de Dios. Queremos que todo nos salga fácil, y si tenemos un hermano o amigo que sea pastor o sea cristiano, entonces le mandamos la bolita: ñaño lindo, obra por mí, mira que me encuentro mal, es una situación difícil, mira, ya no sé qué hacer, mi esposa se me fue, ni el perro me saluda. O sea, comenzamos a decir un sinnúmero de cosas, pero no buscamos la forma de buscar un encuentro con Dios. Usted arrodíllese en su casa, ese es su tiempo, espere que todos se vayan, cierre la puerta de su cuarto y empiece a orar y pídale al Señor, que el Señor va a tener misericordia de lo que le está pasando y va a tomar posesión de lo que usted necesita. Pero nosotros queremos bendición, pero no queremos buscar al Dios de la bendición. Es triste. Un día yo iba a un hospital de aquí, a uno de los hospitales que pertenecen aquí a Esmeralda, y llegaba y habían 2 personas, y yo llego y le digo: muy buenos días, el Señor les bendiga. Yo voy pasando y uno de ellos dijo: que Dios le bendiga, yo lo que necesito es plata. Entonces me regresé y le digo: mire, si usted supiera lo que yo le estoy diciendo el Señor le bendiga, porque Él es el que da la plata. No es que viene una persona y tome, no. Dios es el que toca corazones. Y cuando usted entiende que Dios es el que mueve todo, entonces usted no tiene que buscarlo al vecino, no tiene que buscar al doctor, no tiene que buscar al ferretero, no tiene que buscar a nadie, tiene que buscarlo directamente a Dios, al dueño de la bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claramente, que la bendición no viene porque alguien me dio, porque alguien dio, no. La bendición viene porque Dios tocó el corazón de alguien para que llegara a su bendición. Pero las bendiciones están allí. Las bendiciones están allí. Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Tomando, dice la palabra, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué interesante. Ya ahora estaban llegando a lo último de su caminar de Elías sobre la tierra. Y es interesante esto, pero muy interesante, porque dice que ellos iban a cruzar el Jordán. Y antes de cruzar el Jordán, antes de pasar el problema, el profeta Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que tú quieras. A veces nosotros estamos en los problemas, en nuestro Jordán, y que nos toca pasar el Jordán, y es en el momento donde nosotros tenemos la palabra para pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos. Es en el momento de que tú estás allí presente ante tu Jordán para decirle lo que tú quieres. Eliseo fue rápido y le dijo: yo quiero una doble porción del espíritu que tú tienes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa tan tremenda! Haber escuchado esto de parte de Eliseo. Eliseo no se quedó solo con lo que tenía Elías. Eliseo quería más.
A veces nosotros tenemos la posibilidad de tener cosas más de lo que nosotros deseamos, pero nos quedamos allí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos algo pero tan, yo diría, difícil de entender en el ser humano. El ser humano es el único que lo limita a Dios. No es que Dios es así, Dios es asado, Dios lo pongo aquí, Dios lo pongo allá, Dios es así. Lo ponemos a Dios hasta chiquitito. Porque hay unos que hacen hasta lo dibujan y lo hacen pequeñito y dicen, aquí está Diosito. Diosito, si usted leyera la palabra y se diera cuenta dónde colocó Jehová a la tierra. Dice que con 3 de estos deditos hizo la tierra. Y que en el hueco de su palma, con el agua que estaba ahí, fue el agua que puso en. Entonces dígame, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Por qué nosotros limitamos a Dios? Porque a veces nuestra religión, nuestros dogmas, nuestras doctrinas, lo limitan a Dios. Dios no es limitado, el limitado es usted. Pero cuando usted quiere algo, Dios lo hace y lo hace grande. Por eso me llama la atención mucho de Eliseo, que le dice a Elías, yo quiero una porción doble de lo que tú tienes. O sea, imagínense, Elías era un profeta, de los grandes profetas conocidos en Israel, pero muy reconocido. Y este Eliseo, sabiendo quién era él, que hay muchas personas que dicen, ahí está mi maestro, yo quisiera que mi maestro, el día que ya no estemos juntos, que me regale la mitad de lo que él tiene. Pero este atrevido, yo digo atrevido, pero que es algo grandioso, él no quería no solo la mitad de Eliseo, sino quería la porción 1 más la mitad. O sea, él quería el doble de lo que él era. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no conoces, pero tú te limitas a conocerlas. Somos pero tan limitados a la hora de pedirle las cosas a Dios. Y no crea que Dios no le está hablando, solo le está hablando. A mí también me está hablando. Porque ciertamente somos limitados para pedirle las cosas a Dios. Yo me acuerdo, y usted lee que Pedro y Pablo, dice que cuando ellos caminaban, la sombra de Pedro, la sombra de Pablo, dice que sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro, la sombra de Pablo, dice que sacaban y expulsaban los demonios y salían corriendo. Era tanta unción que había en ellos que todo eso ocurría. Ahora usted se pregunta, cuando nuestro Señor Jesús estaba caminando por la tierra, ¿se escuchó que el Señor Jesús caminaba y la sombra del Señor Jesús sanaba a los enfermos? No. Pero no quiere decir porque él era limitado, no. Lo que pasa es que la palabra también dice que Él le dijo a los discípulos que nosotros haríamos cosas más grandes que Él. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en este instante. Es lo que nosotros hacemos, la limitación que nosotros colocamos en nuestras vidas para poder llevar un mensaje de parte de Dios, la limitación que nosotros llevamos en nuestra vida para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Nos limitamos en todo, somos limitados para todo, pero Dios no es limitado porque Dios es grande, Dios es gigante. Y si usted dice, yo quiero tal cosa y no me la ha dado, no es que no se la da porque no se la quiere dar. Dios lo que más quiere es darnos cosas a nosotros, pero Él no nos va a dar las cosas si nosotros tampoco no hacemos nuestra parte. No es que yo quiero ser sano. Ah, usted quiere ser sano. ¿De qué está enfermo? Ah, no, es que tengo un problema, es que me duele mucho la cabeza. Ah, sí. Pero también tómese una pastilla. Tómese una pastilla para ver si le calma el dolor. Entonces, ¿Dios para qué hizo a los doctores? Los doctores también vienen de parte de la mano de Dios. No, es que Dios tiene que sanar. Entonces, Dios no lo sanó, se murió. ¿A quién le echa la culpa? ¿A Dios? ¿O se le echa la culpa al doctor que no la tiene? La culpa es suya. Porque a veces queremos ponerlo a Dios como nosotros queremos y Dios no funciona porque nosotros lo hacemos funcionar. Él funciona porque Él es Dios. Él sabe que usted cometió errores, Él sabe que usted ha cometido miles de errores y fracasos en su vida, que hasta el día de hoy sigue siendo el mismo y no ha cambiado. Pero usted sigue viendo la bendición y la mano de Dios todos los días sobre su vida. Y usted dice, no es que yo, por lo que yo hago, no es por lo que usted hace, es por lo que Él es Dios. Y Dios acciona de amor como a Él le place. De pronto no sea ni por usted, sino sea por la persona que está orando por usted. De pronto no sea por usted, sea porque alguien ya pagó el precio para que usted tenga el lugar que está. Pero
pero usted no es merecedor de nada. Usted, yo, nadie, absolutamente, después del cielo hacia abajo, nadie es merecedor de nada. Absolutamente nada. Solamente Dios es el que mueve las cosas como Él quiere, como Él le place, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Gloria a Dios. Y se acercaron delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, dice. Tomando entonces Elías un manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando su vestido lo rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Aquí ya vamos terminando. Mire, qué maravilloso lo que pasa aquí. Algo que nosotros tenemos que entender claramente es que él pasó el Jordán con Elías. Ahora le pidió la doble porción. Eso es lo que no me había fijado. Es cuando él pasa el Jordán, es cuando le pide, le dice Elías a Eliseo: pídeme lo que tú quieras. Y él le dice: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Ya había pasado el Jordán, ya había pasado el problema. Ya estaba Elías y Eliseo en el otro lado. Ya Elías, lo único que le tocaba era partir con Dios. Pero para partir con Dios tenía que pasar su Jordán. Y él lo pasó. ¿Sabe por qué lo pasó cómodamente? Porque él lo pasó con la mano del Señor. Hay jordanes que van a venir a tu vida, hay problemas que vendrán a tu vida, hay cosas que vendrán a tu vida, aflicciones que tú no las vas a poder sacar de tu vida fácilmente. Pero si tú estás cogido de la mano de Dios, todo Jordán se abrirá, todo Jordán te pasará, no por problemas, sino por un lado seco donde tú puedas llegar al lugar donde Dios te quiere colocar. Ahora Elías ya había llegado, había pasado su Jordán, porque yo creo que Elías no andaba caminando porque él quería caminar, sino porque Dios lo estaba llevando a cada punto, recordándole el pueblo de Israel, cómo fue formado y todo. Y eso que usted no sabe, que después se lo voy a decir, de lo que Elías hizo, que es lo que me llamó la atención después. Entonces, ya él pasó el Jordán. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llega el carro de fuego en un torbellino y se lo lleva a Elías. Elías subió al cielo. Elías va subiendo al cielo. Y Eliseo, al ver que se va él, dice: Padre, Padre mío. Asustado él, primeramente porque estaba viendo que estaba sucediendo algo terrible. Se lo estaban llevando a su maestro, se lo estaban llevando a su mentor, se lo estaba llevando a su amigo y compañero, porque no especifica claramente la Biblia qué tiempo Eliseo estuvo con Elías, pero tiene que haber sido un tiempo de enseñanza, un tiempo donde él pudo aprender mucho y apreciar lo que era el profeta Elías. Entonces le dice: Padre, Padre mío, caballo de fuego, y dice que se lo llevó. Es triste, porque ahora, después que Elías se va, ahora le toca tomar posesión a Eliseo. Yo digo triste porque sea como sea, a veces usted está esperando tener una posición diferente, llegar a los lugares más altos, y cuando usted tiene conciencia de que usted puede llegar muy lejos, y las personas que están a su alrededor, las personas que estuvieron con usted, las personas que lo guiaron, un día no van a estar con usted, usted no solamente se va a enfocar en lo que usted ahora es, sino en lo que ellos hicieron por usted. Eso se llama gratitud. Y la gratitud es algo que solamente llevan las personas que consideran que las otras personas que estuvieron a su alrededor y le dieron la mano son personas muy valiosas en su vida. A veces nosotros no valoramos aquello porque nosotros estamos pensando siempre que nosotros llegamos solos. Sí, usted se esforzó, es verdad. A veces hay unos que se esfuerzan más que otros y se esforzó para llegar donde tiene que llegar, pero no se olvide quién fue que le dio la mano para que te llegara. A veces nos olvidamos de aquello.
A veces nos olvidamos de nuestros amigos, nos olvidamos de las personas que siempre estuvieron a nuestro alrededor, que por algo ver razón siempre nos dieron la mano. Por algo ver razón siempre llegaron con una sonrisa, con una palabra diferente, que nos cambiaron el ánimo, que nos llevaron a lugares diferentes. De pronto un día usted estaba en un problema y no sabía cómo salir de aquello, y llegó alguien y le dio la mano, y usted por esa persona pudo salir. Entonces no nos podemos olvidar nunca de dónde venimos, cómo llegamos a donde nos encontramos. Yo no me puedo olvidar de donde yo vengo. Yo vengo de una familia muy pobre, que yo me acuerdo que cuando éramos niños, éramos pequeños, yo lo he escuchado a nuestro apóstol decir esto, pero yo también lo puedo decir porque yo lo viví. En los pobres nos llamaban pobres. Entonces no es que ahora, porque usted está en un lugar diferente, porque Dios lo ha bendecido, porque todo lo que tiene no es porque usted se lo merece, como le decía, es porque a Dios le plació bendecirlo a usted. Y ni siquiera bendecirlo por usted, sino por la gente que está a su alrededor. Usted se va y lee en los Jueces, cuando habla de Sansón. Sansón llegó y un día irado porque tuvo una apuesta con ciertos príncipes de los filisteos, y la mujer lo traicionó. La mujer le contó lo que él le había dicho a ellos, porque él había matado a un león, y dice que al matarlo al león, del león salió, del estómago del león salió un panal de abejas. Entonces dice que él llegó y probó la miel, y llegó, no le contó a los padres, a nadie, y cuando estuvo con los príncipes en una reunión, él le tocó ese tema y le dijo que si ellos sabían de la fiera, de algo que salía dulce. Entonces ellos no entendieron y le dijeron a la esposa que le dijera el enigma, y la esposa vino y le contó a ellos. Entonces cuando ellos supieron la verdad, lo mandaron al mismo Sansón a buscarle las 10 piezas que tenía que entregarle a él. Entonces él, enojado de aquello, dice que cogió una zorra, les amarró en las colas candela, y prendió todo lo que era el sembrío de los filisteos. Ustedes saben que en Israel, en esa parte de Medio Oriente, ellos tienen 4 estaciones. Entonces, si usted siembra hoy día el trigo, ya no va a sembrarlo hasta el próximo año. Entonces él vino y le quemó toda la cosecha. Imagínense qué felices se encontraban los filisteos para buscarlo a Sansón. Entonces no lo encuentran a Sansón, encuentran a la mujer y al suegro, y los mataron. Ahora, cuando Sansón llega y encuentra la muerte de su suegro y de su esposa, entra en ira y va a buscarlo a los filisteos, y coge con una quijada de burro, y dice que comenzó a matar miles de filisteos. Cuando ya los mató a todos y que ya estaban allá, entonces viene y dice: Señor Jehová, ¿cómo vas a creer que yo he matado a todos estos incircuncisos y que tú me dejes morir a mí aquí de sed? Entonces se dice que Jehová le envió el agua. Él se sació, tomó el agua, bajó y no pasó absolutamente nada, pero yo me quedé preocupado. Y yo, pero Señor, si Sansón cometió el error, ahora él mató a los filisteos y se está muriendo de sed, y es como que le estaba echándole la culpa a Jehová, que por qué no le había dado de nada. Y Jehová le dio el agua. Y yo estaba que preguntaba y preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? Cuando me llegó la respuesta. Lo que pasa es que no lo hizo por Sansón, lo hizo por los que estaban a su alrededor, porque él era el juez, el que estaba cuidando del pueblo de Israel, y Dios le había dado ese don de fuerza para que pudiera liberarlo a Israel de sus opresores. A veces la gente no entiende esto, a veces muchos no entienden aquello. Dicen: no, es que yo tengo tal cosa, estoy en la posición que estoy porque yo me lo merezco, porque he estudiado, porque me he preparado. No es por eso, porque si Dios le da la gana, te quita el cerebro y te deja sin cerebro, y tú no estudias, no te preparas nada y no eres nadie. No te da la facilidad y la sabiduría para que hagas dinero, para que tengas mejores condiciones, no. Lo que pasa es que Dios tiene misericordia, a veces ni siquiera por ti, sino por los que están a tu alrededor, por tus hijos, por tus nietos, por tu generación, porque de pronto Dios declaró una palabra de bendición para tu familia, y tú crees que lo que tú estás haciendo está bien, sigues siendo igual, no has cambiado en nada, sigues dando problemas a tu familia, sigues igual, pero Dios aún te sigue bendiciendo, y tú crees que te lo mereces. No te lo mereces. Como le digo, debajo del cielo nadie, absolutamente nadie se merece nada. Es Dios el que mueve las cosas para que todo funcione en santa armonía, en santa paz. De pronto tú no deberías tener un hogar, pero Dios permite que lo tengas, no por ti, sino por tus hijos. Entonces todo aquello tenemos nosotros que saber. ¿Por qué hemos llegado a tales lugares? ¿Por qué estamos en lugares de tanto privilegio sin merecerlo? Y no es por ti, sino por los que vienen detrás de ti. Gloria a Dios.
Y dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Gloria a Dios. Ahora Eliseo volvió a hacer lo mismo que hizo Elías. Volvió las aguas del Jordán y el Jordán se abrió para él y él pasó. Ya Elías empezaba ahora su ministerio. Usted no puede empezar un ministerio, usted no puede empezar nada si usted primero no arregla su vida. Eliseo tuvo que arreglar su situación, tuvo que arreglar su vida para poder llegar ahora donde él se encuentra. Pudo cruzar el Jordán porque él le creyó a Jehová. Él creyó que lo que Elías había dejado eran las dos porciones de su espíritu. Ahora no era el manto, porque mucha gente se queda pensando que es el manto el que tenía poder. No, era la palabra. La palabra que había dejado Elías en Eliseo era lo que hacía el cambio para que esto sucediera. Porque dice que la palabra, la boca, la lengua, tiene poder de bendición y de maldición. Y si usted no se da, y si usted no me cree, usted se va a dar cuenta que después que Eliseo cruzó, se encontró con unos jóvenes que comenzaron a burlarse porque la palabra dice que Eliseo era calvo y le decían, el calvo sube, sube, calvo, calvo sube, y dice que él los maldijo y al poco rato vinieron unos osos y los devoraron a esos jóvenes que habían hablado en contra de Eliseo. Estamos terminando, estamos culminando esta palabra, pero yo quiero que ustedes sepan algo muy claro. Eliseo le creyó a Jehová y por eso Eliseo pudo cruzar su Jordán. Lo que yo le quiero decir a usted es que usted en quién está creyendo para cruzar su Jordán. Hay muchos Jordanes, hay muchos problemas, pero ¿cuál es el Jordán que usted tiene que pasar que no tenga que ir cogido de la mano de Dios? Hay muchísimos Jordanes que hay que cruzar, pero uno de los Jordanes que usted tiene que saber que tiene que cruzar siempre va a ser cogido de la mano de Dios. No haga lo que hizo Esaú. Esaú regaló todo por un plato de lentejas. A veces nosotros regalamos lo que Dios nos dio como bendición por un plato de lentejas. A veces regalamos, entregamos nuestra familia al enemigo por un plato de lentejas. ¿Cuál es el plato de lentejas que usted está colocando para quedarse sin la bendición que Dios ya le dio? Que Dios les bendiga grande, poderosamente. Recuerde que este es el programa Desafiándote a Crecer. Nuestro pastor Tito estuvo tratando de comunicarse, de conectarse, pero no pudo. Pero yo sé que para la próxima vez nos vamos a poder conectar. Que Dios me los bendiga, como le decía, grande y poderosamente. Esperemos que el próximo domingo estemos nuevamente con ustedes, pero ya en el canal, ya en la radio. Bendiciones y hasta pronto.